Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 4: Espada de hielo and espada de acero. Después de la escuela del próximo lunes. Aula de primer año, clase 1. Solo quedaban 3 personas. Moroha y Satsuki se sumergieron en una conversación mientras metían sus implementos de estudio en sus bolsas y Shizuno se estaba separando de su asiento. La textura de las zanahorias cuando se cocina en una cacerola es algo importante, ¿no? Es por eso que su forma es importante y me gusta ser particular sobre su tamaño también. Pero como a Sophie Senpai se le ocurrió, hay muchos y eso es una molestia, las rompió con las manos y las arrojó a la cacerola. Su cáscara fue sacada al menos. Las peleé mientras hacía *what, además, a pesar de que Sophie Senpai tuvo una mejor textura de ellas porque las rompió en pedazos con las manos, dijo, mis manos se cansaron, y las picó con un cuchillo de cocina, ag. Además, ¿sabes lo que decía Senpai cada vez que le ordenaba que lo volviera a hacer? No importa ya que de todos modos entrarán en nuestros estómagos. Sí, eso. Dame una excusa decente al menos, como, me metí demasiado en esto, punto. No es inútil esperar una excusa decente de Sophie Senpai. Es así de simple, no. Esa Senpai, porque es una persona tan simple con todo lo que hace y todo lo que dice, todos los estadounidenses son así. Lo peor es que no puedo entenderla a veces. Espera. Solo porque a Sophie Senpai le gusta, simple y claro, eso no la convierte en una persona absolutamente ingenua, ¿sabes? Es un malentendido pensar así. No es así, Shizuno. Una historia inquietante donde, por alguna razón, Satsuki hizo que Sofía fuera su ayudante. Honestamente Shizuno tomó la historia con un grano de sal porque no era interesante. Por eso, cuando Moroha trajo el tema de repente, ¿qué? Shizuno terminó dando una respuesta a medias. Moroha, quien la estaba mirando, se rascó la cabeza con una sonrisa irónica. Satsuki abrió mucho los ojos. ¿Qué hay contigo? No estabas escuchando mi historia. Vamos a calmarnos. Moroha calmó a Satsuki, quien estaba cada vez más enojada simplemente porque era inesperado. Luego, pero, sucedió algo, no estabas distraída toda la mañana. Shizuno se asustó debido a sus ojos que la examinaban a fondo con preocupación. No soy la mujer conocida por dormir siempre con los ojos abiertos. Ella no pudo evitar tratar de engañarlos en forma de broma con una mirada despreocupada. Aparte de eso, sin embargo, ha sido extraña hoy, como se esperaba de su percepción. Se siente como si estuvieras meditando sobre algo. No te estás agobiando con los problemas que me estás ocultando de nuevo. Tan perspicaz que casi lo odiaba. Shizuno dejó escapar un suspiro mezclado con resignación. Me tienes, así que no puedo evitarlo, supongo. Pero sí, hay algo que me preocupa un poco. Ella dejó su asiento y caminó hacia el asiento de Moroha. Ella contraatacó con una expresión facial similar a una máscara de Nou y ojos que sospechaban algo y se sentó a horcajadas en el regazo de Moroha de repente. Se enfrentaron a quemarropa y dejó caer su trasero sobre sus fuertes piernas. ¡Urusibara! Se escuchó un grito desde cierta dirección, pero Shizuno lo ignoró. Moroha también lo ignoró, pero porque estaba atónito. Hay un chico en que he estado pensando en estos días. No puedo dormir por la noche pensando en esa persona. ¿Crees que este es el primer amor? Ella sacudió su cuerpo sobre el regazo de Moroha asegurándose de frotar su trasero contra sus muslos. Hey, ¿por qué no intentas mirar esto? ¿Por qué no escuchas el latido violento de mi pecho y lo resuelves? Abrazó la cabeza rígida de Moroha que todavía estaba atónita y la guió hacia su voluptuoso pecho. Ella trató de insertarlo en el valle profundo. Compórtate, Ero idiota. Sin embargo, Shizuno escapó al lado opuesto cuando Satsuki saltó para intentar agarrarla. Ella se defendió con Moroha como un muro.
pero no es una broma tonta. Así que no te pongas gruñona, de acuerdo, Ranjou-san. No puedo ser descuidada cuando los seducís con bromas. Satsuki hizo que la sangre le subiera a la cabeza hasta el punto de teñirse de rojo, con el cuello incluido, ella había comenzado a ladrar. El buen punto de Satsuki era que podía desesperarse y eso era algo lindo. Aunque no tuvo ningún efecto a menos que la molestara. Ah. Estaba tan sorprendido, pero dejen de pelear. Eso es impropio de las chicas. Eso es porque Moroha ya se puso del lado de Urushibara. Estoy diciendo que Satsuki es más atractiva como chica cuando se ríe que cuando se enoja, o solo soy yo diciendo algo tan extraño. Ah, HHMPH, no tienes que decírmelo. Satsuki de repente se volvió de mal humor mientras balanceaba sus colas laterales. Pero sus mejillas estaban rojas y diferentes de estar enojada. Shizuno pensó que era realmente una persona dulce. Pero ella no lo dijo. Entonces, Shizuno tiene dolor de corazón y está sufriendo por eso. Dije que era una broma. Por favor, no te lo tomes en serio. Moroha trató de seguir hablando con una cara muy seria, pero Shizuno esquivó la pregunta. Ella no quería dar una respuesta honesta o algo así desde el principio. Así es, soy un cobarde. Si hubiera un día en que Moroha le dijera que no puede aceptar su amor, no tendría más remedio que saltar desde el techo. Por eso se taponó los oídos de la respuesta. Shizuno seguía acercándose. Eso estaba madurando hasta el día en que Moroha pondría las manos de Shizuno a la fuerza y le susurraría su amor al oído. Bueno, hoy me llamó Nii-san. Ustedes dos, hagan lo mejor en la práctica especial, ¿de acuerdo? Sin asegurarse de la respuesta de Moroha y evadir casi todo, dejó el aula sola. ¿Y no me escuchaste? Dije que no, no. Esa discusión fue transmitida de Nii-san al capitán Izurugi. Pues bien, nos vemos mañana. Shizuno, quien dijo eso de manera unilateral, se separó de los dos. Ella fue capaz de engañarlos de alguna manera. Y la razón por la que estuvo desanimada todo el día fue: porque soy una cobarde. Ella no pudo mantener la calma. No importaba cuánto se hubiera resuelto a sí misma, no era posible para ella reunir valor. Shizuno iba a desafiar un problema terrible después de esto. Por Moroha. Ella no iba a decirle nada a Moroha. Ella puso sus sentimientos en eso. Incluso su vida. Ella endureció su corazón. Ella tiró su vacilación. Se subió a la limusina que estaba esperando en el estacionamiento para el uso de los miembros del personal y regresó a su casa. Se duchó como si estuviera haciendo una ceremonia de purificación y se cambió de ropa a su uniforme de combate. Luego se dirigió lentamente hacia su lugar de destino, caminando. La posesión que tiene su hermano mayor, la mansión, estaba en una pequeña montaña. Mientras subía, siguiendo la carretera de asfalto, apareció el árbol más alto de esta montaña. Al igual que Shizuno tenía un cabello rizado que le importaba, solo ese árbol destacaba por su fealdad y sus movimientos cortos y pequeños. Salió del camino y siguió el rastro de los animales con ese árbol como punto de referencia y avanzó hacia el lugar sin pendientes. Dentro del bosque completamente vacío. Ella había venido y esperó primero en la raíz del árbol más alto. Viniste satisfactoriamente, ¿eh? Shizuno se dirigió a la chica frente a ella con una expresión que no pudo ocultar su tensión. No se acercó a ella por completo, se quedó a una distancia no inferior a 20 metros. ¿Cuál es tu intención al convocarme con una carta como esta, Urushibara Shizuno? No lo sabes. En Japón, no solo las cartas de amor, sino también las cartas de desafío están escondidas en los armarios de zapatos, ¿sabes? La que escuchó las provocativas líneas de Shizuno e hizo que la mirada en sus ojos dejara al descubierto su cautela. Fue Lesia. Su apariencia mostró que no estaba en su uniforme de la Academia Akane, probablemente llevaba puesto su uniforme de combate personal. Estaba cautelosamente al acecho, pero no se quitó el colgante de joya negra. Su postura de pie era tan admirable que Shizuno, que no era una Shirogane, lo entendía. Fue transmitido por el aire que estaba prestando perfectamente atención a todas las direcciones. Ella da miedo,
Shizune estaba a punto de temblar violentamente, pero lo contuvo con la fuerza de su voluntad y sus sentimientos por Moroha. ¿Qué es una carta de desafío, Urushibara Shizune? Es la expresión de mi intención de aplastarte. ¿Estás diciendo que tienes la intención de pelear conmigo? Sí. Eres, devorador de hombres, ¿no es así? Lesia devolvió un silencio a la pregunta de Shizune. Con la misma mirada sombría, ella no cambió su expresión más allá de eso. Fue una excelente cara de póker. No tienes que responder particularmente, ¿sabes? No creo que me digas la verdad. En cualquier caso, un ser ruso al lado de Moroha es antiestético. Shizune habló con cautela para no hacer que se percibiera la tensión en su voz, luego sacó lentamente su etiqueta de identificación y la apretó en su mano derecha. Eso es una imitación. ¿Eres un Kuroma, no? La pregunta de Lesia era razonable. Esta etiqueta de identificación era algo con lo que los hiroganes hacían aparecer un arma al enfocarse en sus recuerdos. Esto no era más que una etiqueta de identificación para Kuromas. Fue producido por el jefe de la división estadounidense, por lo que toda la división recibió las mismas etiquetas de identificación. No hubo excepciones. No hay excepciones cuando se trata de etiquetas de identificación, sin embargo hay excepciones para aquellos entre los sabiers oscuros. Shizune puso maná negro azabache en la etiqueta de identificación agarrada. Junto con eso, ella se imaginaba en su cabeza. El arma que usó la Shizune de su vida anterior en un planeta separado por cientos de millones de años luz y muchos miles de años atrás. El símbolo que estaba junto con la bruja del infierno en el campo de batalla. Arrastró los recuerdos distantes, los refinó en una fuerte impresión, y lo imaginó en su mente como una figura firme. Durante ese tiempo, la etiqueta de identificación cambió a un tono rojo vivo y se extendió como un caramelo. Un mango largo y un extremo puntiagudo. Y luego, formó una delicada artesanía escultórica. Ven. Báculo de dragón Nargravitz. Un antiguo tesoro sagrado se manifestó en la palma de Shizune. Era un largo bastón de metal y casi tan alto como ella. El extremo puntiagudo tenía una misteriosa artesanía grabada que hacía que otros creyeran que era un cristal de hielo milenario. Shizune apuñaló el báculo en el suelo e hizo un pilar de protección. El origen, Lesia frunció el ceño y frunció los ojos como si los estuviera afilando. Me pregunto, ¿estás pensando en la peculiaridad de los Kuroma? No. Conozco varios Kuromas, y Vasilisa Yurievna es la primera en la lista. Aunque mereces mi admiración ya que solo eres una estudiante y ya estás en ese nivel. No podía leer la sorpresa de la expresión o la voz de Lesia, pero Shizune sintió que su cautela había aumentado varias veces más. Urushibara Shizune. Te reconozco como un sabier de rango A. Eso vino como una descarga eléctrica, ella trató de presionarla. Ahora que lo mencionas, ¿qué rango tiene Elena-san? Shizune comenzó a deletrear un arte oscuro mientras alentaba sus temblorosas piernas. Gracias a AJ, escuchó que el devorador de hombres era un shirogane. En ese caso, ella aprovecharía la ventaja de esta distancia y se movería primero. Oscuridad de hielo, espíritus de nieve, préstenme su ira para poner una maldición más tranquila que la muerte, puso 3 líneas dispuestas en forma escrita. Se liberó un frío mortal. La atmósfera era rebelde e hizo que la vegetación circundante se congelara. Lesia fue atacada por un ataque de artes oscuras visiblemente duro, un viento de temperatura extremadamente baja que se extendió en un amplio rango y que debería ser una molestia para un shirogane. La aceleración de la velocidad de escritura junto con el aumento de potencia, se realizaron mediante pura habilidad. El tercer paso de las artes oscuras de hielo era el mayor orgullo de Shizune. Se llamaba Frozen Sade. ¡Qué arte tan desagradable! Lesia renunció a la evasión instantánea y fue golpeada directamente por el viento helado. Un prane púrpura oscuro y siniestro como la sangre mezclada con azul índigo se hizo surgir desde todo su cuerpo, ella hizo que el daño bajara con Taimatsu. Lesia se resistió apretando los dientes. Sin embargo, la escarcha se pegaba por aquí y allá en todo su cuerpo. Sus colmillos no se veían, los dientes apretados comenzaron a hacer sonidos.
El maná de Sisuno abrumaba el prane de Lesia. Sisuno era conocida como una tonta, pero su maná era más poderoso que cualquiera de la Academia Akane cuando se ponía seria. De hecho, más que Kansaki Tokiko, la vicecapitán de los Strikers. Más que Simon Mari, la directora. La mortalidad de los poderosos es la providencia del mundo. Las leyes de Dios dadas son el destino inevitable. Además, Sisuno atacó a Lesia para derribarla. Lesia fue conducida por la nariz por la feroz presión del maná y el aire helado que soplaba contra ella. Se lanzó una segunda Frozen Sade. Fue bueno que no pudiera moverse de ese lugar y que se pusiera en una posición defensiva. Ella no iba a ser indulgente. Ella no tenía consideración por ella. Urusibara Sisuno no había ganado mucha experiencia en combate para decir que hasta ahora podía aliviar a un oponente. El área circundante se volvió extremadamente fría debido al efecto posterior de Frozen Sade. Los árboles eran de color blanco puro, cubiertos de escarcha. La mano invisible de la bruja del infierno, la mano fría del dios de la muerte intentó apagar la luz de la vida de Lesia. Como el agua que fluye río abajo, robando todas las vidas. Por otra parte, y tan pronto como terminó el tercer hechizo, no te burles de mí, Lesia finalmente se movió. Aunque ella lo dijo, no fue una sorpresa que no pudiera ir en contra de la presión de la Frozen Sade de Sisuno, sino que se dejó volar y luego se escondió a la sombra del tronco de un árbol. Fue solo un rompevientos, pero mis artes oscuras de tal nivel pudieron superarla. Si eso sucediera, sería una idea encantadora, pero Sisuno no fue descuidada, ella pensó que era imposible. Ella podría haber planeado algo. Si era así, entonces le quitaría ese margen de maniobra. Mint Swords. Ella rápidamente deletreó un primer paso de artes oscuras. E instantáneamente transformó el poder mental en poder físico y lo arrojó. El árbol que le se había escondido se partió por la mitad. No te escondas, Sal. El grueso tronco hizo un ruido subterráneo y cayó lentamente, su campo de visión se amplió gradualmente, miró al otro lado y buscó la figura de Lesia, pero no pudo encontrarla. Solo sombras y siluetas como si fueran humo. ¿Qué? Sisuno estaba perdida de palabras. ¿Dónde demonios se desvaneció? Giró el cuello en pánico y atravesó con los ojos por todas partes, pero la figura de Lesia no estaba allí. En ese bosque, Sisuno, que nunca había participado en un duelo 1 versus 1 con un Shirogane, no tenía idea de que ya había tomado un camino indirecto a su espalda. Sí, después de que Lesia se escondió detrás del árbol, continuó moviéndose a gran velocidad hacia la parte posterior de otro árbol y así sucesivamente, desviándose a gran velocidad para evitar la presión del viento de Frozen Sade hasta llegar a la parte posterior de Sisuno. Eso fue posible al repetir alternativamente dos técnicas de luz. Una era una técnica derivada, una forma de caminar, Rentei, que suprimía la presencia y los sonidos, y la otra era Godspeed * para moverse a una velocidad fuera de los límites de los ojos de la gente común. Asterisco, desde ahora lo voy a dejar como Godspeed no más. La asesina se acercó inadvertida y silenciosamente justo detrás de Sisuno, que miraba a izquierda y derecha sin ocultar su consternación. Lesia desenvainó cuchillos y los sostuvo con ambas manos. Eran cuchillos de combate pequeños y gruesos que enfatizaban la portabilidad y la durabilidad. Eran mucho más prácticos para un maestro en técnicas de cuchillos que aquellos con una cuchilla a medio cortar. No eran elementos manifestados por la etiqueta de identificación. Siempre llevaba 6, 2 de los cuales estaban en sus manos ahora. La técnica de ocultar el cuerpo y la técnica de ataque sorpresa de Lesia no eran habituales. No habían pasado 30 segundos desde que Sisuno cortó el árbol con Mint Swords. La espada de Lesia se le acercó por la espalda antes de que pudiera recuperarse de la confusión. Pero, al mismo tiempo, el báculo de Sisuno, que se erguía como un pilar, de repente recibió una luz de destello como una luz de alarma. Lesia intentó cerrar los ojos en parte para resistir el resplandor y estar en guardia, por el contrario, se vio obligada a abrir los ojos con sorpresa. El báculo, que no era más que una cosa inorgánica, se transformó en una especie de monstruo. Una serpiente gigante hecha de hielo, aire congelado y cristales, o más bien, un demonio que debería llamarse un dragón manifestado. ¡Oh, oh, 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 oh!
Cuando el dragón de hielo lanzó un rugido de baja frecuencia con la apariencia de una tormenta de nieve, comenzó a moverse por sí mismo sin que nadie lo ordenara. Determinó Alesia, quien se arrastró detrás de su dueña, como su presa y le enseñó los colmillos atacándola. Su velocidad no era inferior en comparación con un sirogane. El dragón de hielo pasó al lado de Sisuno y corrió hacia Lesia detrás de ella. Lesia lo interceptó balanceando las espadas infundidas con prane, pero incluso cuando cortó al dragón, que era una amalgama de hielo, temperatura congelada y cristales, simplemente pasaron sin detenerse, sin dar tanta reacción. Por otro lado, la carga del dragón azotó a Lesia con golpes, convirtiéndose en un guijarro de cristales e innumerables granizos. El aire helado se convirtió en colmillos y la cortó por aquí y por allá. La figura delgada de Lesia fue mandada a volar como algo inútil. Tal como pensé, eso es un golem, mientras apenas caía a salvo, Lesia cubrió su rostro con una urdimbre de polvo mientras escapaba, tomando distancia y esquivando la persecución del dragón de hielo. Un instante de ofensa y defensa realizado por el dragón de hielo y Lesia. Los cruces instantáneos no podían ser seguidos por los reflejos de la gente común. Sisuno notó el cambio bastante tarde y finalmente entendió la situación. Bien hecho, Nargravitz. La bruja del infierno mostró aprecio por su golem favorito mientras miraba a Lesia. El dragón de hielo no la persiguió demasiado, estaba esperando al lado de Sisuno como un perro guardián leal. Sabía muy bien su existencia y para qué estaba viviendo. Los kuromas, que en términos de habilidad física no eran diferentes de las personas comunes, creaban fantásticos guardias imperiales durante un largo periodo de tiempo para hacer frente a los ataques físicos, su debilidad. Fue entonces cuando entraron los golems. Cuando los colocaban a un lado, detectarían automáticamente el peligro inminente para sus amos y lo eliminarían automáticamente. Sisuno, quien reconfirmó su propia impecabilidad, se concentró en los ataques aún más. Hijo de hielo, hijo de nieve, préstame tu ira para maldecir con un aliento congelable. Ella cantó un hechizo sin interrumpirlo, como componer un poema, y escribió varios hechizos seguidos. Ella cambió a White Breath, un método de ataque que puede dispararse continuamente a triple velocidad. Se emitió un aire frío en línea recta, haciendo que el agua en la atmósfera se cristalizara en un instante y atrajo varias líneas blancas en el aire. Un ataque de artes oscuras que no parecía un lanzallamas, sino un lanzador de hielo. Lesia saltó a izquierda y derecha para deslizarse a través de las líneas blancas congeladas. Tenía las espadas listas una vez más e intentó desafiar a Sisuno a un combate cuerpo a cuerpo. Su velocidad, que usó el movimiento divino, sobresalió a la gente común, y por lo tanto la visión dinámica de Sisuno no pudo seguirla. Sin embargo, el dragón de hielo se levantó y usó su largo cuerpo para proteger a Sisuno de izquierda a derecha como los muros del castillo. El golem hecho de cristal apuntó a Lesia, quien se movió a gran velocidad con precisión para restringirla. Lesia se detuvo de repente. Parecía que había llegado a la conclusión de que se había convertido en la presa del dragón de hielo que estaba listo y esperándola, y comenzó a correr compulsivamente de nuevo. El color de la angustia apareció en su rostro. Por supuesto, Sisuno la golpeó con White Breath sin piedad. Lesia no tuvo más remedio que esquivarlo saltando enormemente hacia atrás. Ya no parecía ser una batalla. Era una pena de muerte unilateral donde solo Sisuno podía dar el golpe final. El color de resignación en la expresión facial de Lesia, que aterrizó, bajó la espalda y sostuvo las espadas listas, también salió a la superficie. El prane que llevaba en todo el cuerpo desapareció como si se hubiera extinguido. La combinación de un kuroma con un poder destructivo abrumador debido a las artes oscuras y el golem que la protegía perfectamente era fuerte, fuera de la norma, tal como se demostró. La confundí con otra persona. Sisuno meditó mientras comenzaba el siguiente deletreo sin interrupción. Lo había cambiado a Frozen Sade ahora que la distancia se había ampliado. Al final, Lesia no era el devorador de hombres. En realidad, al cruzar armas sintió que su respuesta no era más que la de un rango C. No tengo ganas, pero podría tener en cuenta la opción de capturarla para interrogarla. Ella endureció su corazón y se decidió. Sisuno terminó de deletrear el hechizo y cuando estaba a punto de disparar Frozen Sade sin cantar.
En ese momento lo siento. No puedo mantener esto más, Kondrat. La resignada Lesia habló para sí misma en ruso. Sisuno lanzó la ya congelada Frozen Sade mientras sospechaba de lo que había sucedido tan repentinamente. El aire frío que soplaba. Aunque el poder se mantuvo dentro de los límites por la omisión del canto, el viento frío extremo que no tuvo suficiente tortura envolvió a la asesina y la atacó. Lesia todavía tenía una cara resignada. Ella es definitivamente una bruja que puede reinar sobre los rangos A. Sacó la etiqueta de identificación de su pecho. Su color ya estaba alcanzando un color al rojo vivo y cambió su forma instantáneamente. Sostenía en su mano una espada ominosa pero encantadora y hermosa, como si causara una alucinación de sangre goteando y chorreando con un golpe de espada. Ya no puedo ocultarlo, Lesia blandió la espada a su lado derecho fácilmente. Asterisco swing asterisco sonó un ligero viento. Y fue fácilmente cortado. El aire frío creado por el arte oscuro que Sisuno lanzó. Eso mismo. Ignorando las leyes de la física, fue cortado por la mitad arriba y abajo como en el manga y las películas, luego se distorsionó, se arremolinó y desapareció en la espada que Lesia tenía preparada como si hubiera sido tragada por una entrada de alcantarilla. Sisuno estaba aturdida. A pesar de hacer que AJ le dijera las cosas por adelantado, ¿qué pasó? Si muero aquí, entonces el futuro de mi único familiar terminará llegando a su fin. Lesia dio un paso adelante. No puedo morir absolutamente, ella declaró y avanzó lentamente, sin usar prane. Sisuno finalmente recuperó el sentido y, canta, canta, espíritu de trueno, tira todo en un abrir y cerrar de ojos. Ella cambió el elemento de las artes oscuras y la interceptó con Lightning Bolt. Pero el resultado fue el mismo. Lesia sostuvo su espada en alto sin problemas. El ataque relámpago de Sisuno fue tragado por la espada. Mansource. Flare. Fracturing Gast. Las artes oscuras continuas se dirigieron hacia Lesia, quien se acercaba, pero todas fueron tragadas por la misteriosa y brillante espada. El dragón de hielo abrió la mandíbula y saltó sobre ella, pero también fue cortado por la espada y volvió a la forma de un bastón partido en dos. Las artes oscuras no funcionaron. El golem también fue inútil. Sisuno se quedó sin nada. Lesia simplemente desenvainó su misteriosa espada y la situación se revirtió por completo. Un pensamiento de derrota se manifestó en la superficie de la cara de máscara de Nou de Sisuno. Esa es la espada maldita Leprasan. Ella lo confirmó al fin. Había escuchado de AJ que tal era el origen que tenía el devorador de hombres. Se dio cuenta de que apuntaba a la espada con los ojos como si la devorara. Sin embargo, esperaba que nadie viera esto. Lesia le dijo con indiferencia, con una mirada resignada. Era una voz similar a una máquina, una de la que no se podía obtener algo llamado emociones. Eres amiga de Aimura Moroja. Lo que significa que no puedo borrarte tan fácilmente. Por eso te propongo esto. No viste nada hoy. Y a partir de hoy, no vas a entrar en mi relación con Aimura Moroja. Lo juro. Si lo rompes, piensa que serás asesinada por mí, independiente de la situación. Porque un perro loco de la división rusa dice algo muy amable. No finjas ser dura. Lesia blandió la espada maldita como si no fuera nada. Ah, Yuach, su pierna inferior derecha fue cortada de repente. Sisuno se agachó por el intenso dolor. Patético. Fue solo un corte superficial. Lesia dijo con frialdad. La piel de todo su cuerpo se decoloró debido a la congelación, era mejor decir que estaba inflamada, pero ella permaneció tranquila. ¿Cómo has estado entrenando cómodamente en lo que llamas una barrera segura que te cura incluso si te lastimas, no puedes soportar bien el dolor en el campo de batalla? Un desperdicio completo de talento mientras tienes tanto maná. Sisuno, a quien Lesia estaba mirando hacia abajo, no pudo contrarrestar el argumento. ¿Qué tipo de vida tenía ella, la chica que no envejecía, con una mirada tan sombría y dura en sus ojos? Tales ojos de Lesia no soltaron una réplica, nada de eso. Un cuerpo no entrenado es honesto. El dolor supera la elocuencia para discutir a las personas que no conocen el infierno. La espada fue empujada en la punta de su nariz. Primero que nada,
Haré una cicatriz indescifrable en esa cara hermosa como lección. Con eso, estarás demasiado avergonzada para ver a Aimura Moroja. Fuiste tú quien sacó las lecciones del campo de batalla primero, así que si resientes, resiéntete a ti misma. Le dijeron algo aterrador con ojos inhumanos. Pero Sisuno, quien tembló ligeramente, no dejó de escuchar el tono de voz que sonaba como una máquina. Gracias a eso pudo leer otra emoción en las raíces de la expresión facial degenerada de Lesia. Se sorprendió hacia la persona que intentaba lastimarla. La razón un exceso de hostilidad como un erizo. Y su reacción defensiva. No había duda de que esta chica vivió el infierno durante todos estos años. Parecía vivir en un campo de batalla donde solo podía defenderse matando a los enemigos con crueldad para mostrar su propia superioridad absoluta, hacer perder el espíritu de lucha de los enemigos y comprar el respeto de sus aliados. Por primera vez, en el pecho de Sisuno, el sentimiento de compasión hacia Lesia surgió. La sensación de arrepentimiento de que ella continuara atacando sin consideración surgió. Sus ojos vacilaron. Ella seguía mirando a Lesia con sentimientos tristes. ¿Estás preparada? Lesia levantó la espada por encima lentamente. Parecía que intencionalmente se puso aires para grabar el miedo en el corazón de Sisuno, como si sintiera la vacilación del acto cruel que estaba a punto de hacer después de esto. Sisuno no trató de apartar los ojos de la siniestra espada. La otra parte era una Shirogane, incluso si ella luchaba, sus artes no se oponían a ella. Este sentimiento fue también retribución. Porque ella fue quien desafió a Lesia a una pelea. Muy bien, hazlo hasta que estés satisfecha. Sisuno respondió con resolución. Sería una mentira decir que no daba miedo. Pero si presionaba su pecho izquierdo, entonces podría soportarlo. El lugar donde estuvo sellado una desagradable marca de esclavos en su vida pasada. El lugar que su Usaura había tocado y tratado con ternura y cariño muchas veces. ¿Por qué Moroja no me odiará aunque me hagan una cicatriz en la cara? Cuando pensaba eso, podía soportar el miedo. Con vigor apretó los ojos, miró fijamente la hoja de espada apenas temblorosa mientras se levantaba por encima. Y luego, cuando Lesia levantó las esquinas rígidas de sus ojos, esa espada. Detente ahí, Arsabina-san. Alguien la atacó por la espalda. 3 cuchillos llegaron volando desde la parte posterior de Lesia junto con la voz punzante y regañina de alguien. Todas estaban revestidas de prane gris oscuro y tenían rastros de un brillo oscuro. Un Shirogane también se estaba escondiendo, Justo cuando se dio la vuelta, la espada maldita de Lesia brilló. Luego, los cuchillos completamente cubiertos de prane fueron succionados por la espada como las artes oscuras de Sisuno. No solo eso, se convirtieron en simples cuchillos arrojadizos. Lesia puso prane en todo su cuerpo y los repelió con Kongoutsu. El ataque sorpresa fue un fracaso. Pero Sisuno pudo escapar corriendo cuando Lesia le dio la espalda. Le dolía la parte inferior de la pierna y las gotas de sangre se desbordaban, pero estaba siendo reprendida no hace mucho y ahora seguía corriendo desesperadamente a toda costa. La búsqueda de Lesia no llegó. Parecía vigilante sobre el recién llegado que no se mostraba, por lo que llegó a la conclusión de no moverse descuidadamente. ¿Dónde te escondes? Sal. Lesia seguía mirando en todas direcciones, moviendo sus ojos a su alrededor. El dueño de la voz dada y los cuchillos arrojados estaba muy cerca. Yare Yare, qué pena porque nuestros estudiantes no pueden saber que las disputas personales entre saviors están prohibidas. Una figura apareció a la sombra de un árbol mientras gruñía y se quejaba. En ese momento, con una actuación tan fuera de lugar mientras se limpiaba el borde negro de las gafas. Un hombre poco atractivo, parecido a un empleado de oficina con el pelo partido a un lado. Pero él era un maestro de la respetable Academia Akane. Era Tenake Tarou, el maestro de primer año de la clase 1. Incluso si juzgamos tus pecados a la ligera, no puedes evitar una repatriación forzada a Rusia, Arsabina-san. Tenake le dijo luciendo decepcionado mientras se ponía las gafas. Es una pena, profesor Dono. No hice más que tomar medidas de defensa personal. Lesia se opuso con una mirada severa. Oh, fue así, Urushibara-san.
Es tal como ella dice. Ella fue atacada unilateralmente por mí. Como Shizune tomó suficiente distancia de seguridad, se giró en dirección a las dos y respondió. Si es así, entonces no hay castigo para Arsabina-san. Puedes irte. El maestro Dono dice que no va a hacer la vista gorda a Urushibara Shizune. Dado que esto no era más que una represalia, entonces era una legítima disputa personal, no. Castigaré apropiadamente a Urushibara-san en el lado de la escuela. Lesia, persuadida por Tenake, meditó un tiempo. Luego miró a Tenake con los ojos llenos de sospecha. Este caso será protestado oficialmente de la División de Rusia a la División de Japón, ¿está bien? Sí, tienes derecho a hacerlo. No se puede evitar. Puede ser un simple consuelo, pero yo como maestro puedo hacer la promesa de proteger la pacífica vida escolar de Arsabina-san y vigilar los alrededores para evitar que esto suceda desde ahora en adelante. Entendido. Si ese es el caso, entonces retrocederé. Lesia asintió y luego giró sobre sus talones con un movimiento eficiente como una máquina y se fue. Después de que ella lo decidió por un momento, sus acciones fueron rápidas. La figura de Lesia desapareció en el bosque y Shizune finalmente tomó un respiro. Sin embargo, vio que Tenake no estaba aliviado de la tensión en absoluto, él inmediatamente corrigió su postura. Tenake tenía una cara sombría inusual, había puesto una cara como que buscaba algo. Shizune también contuvo el aliento e intentó no interponerse en su camino. Podía escuchar el sonido del viento. Y solo el canto de los pájaros voladores a lo lejos. ¿Qué significaba todo eso? Arsabina-san descendió al pie de la colina. ¿Estás bien ahora? Tenake se sintió aliviado al fin. Es sorprendente que puedas verla desde tan lejos. Shizune no pudo contener su asombro. Cuando contó la distancia en línea recta hasta el pie de la colina, era de 500 metros. Para poder detectarla a esa distancia, estaba más allá de la dimensión de los llamados hirogane. Jajaja, bueno, soy un maestro sin importancia de la Academia Akane, ¿sabes? Tenake lo dijo, pero Shizune no escuchó más que modestia. Se lo dijeron sin dudarlo e hizo aparecer un pequeño hoyuelo en su rostro. Bien, sensei, ¿qué castigo debería recibir? No bromees con los maestros, de acuerdo. La batalla que ocurrió tuvo el permiso de la directora y del presidente de la junta, por lo que alguien en la escuela debería informarte sobre el castigo que recibirás. Tenake tenía una sonrisa amarga. Como profesor, no puedo estar completamente de acuerdo en hacerte pasar por el peligro, pero podrías mostrar tu resolución cuando piensas en Tuei Murakun. Así que no hice más que callar y mirar atentamente. Más bien, me siento culpable por esperar en el último momento para entrar para ayudar. Arsabina-san no estaba mostrando ninguna brecha para que yo interviniera, te hizo terminar teniendo pensamientos de miedo. No, porque cosecho lo que siembro. Pero como puede ver Tanaka-sensei, fue gracias a su ayuda que casi no me lastimo. Aunque Shizune todavía sentía que le dolía la parte inferior de la pierna, le agradeció sin reservar sus pensamientos. Así es, no fue un accidente que Tenake viniera corriendo con tan buen momento. Esa era la estrategia que Shizune había planeado. Primero obtuvo el permiso del presidente de la junta, luego lo discutió con el director y le presentaron a Tenake, quien estaba calificado para ello. De hecho, con la perfecta invisibilidad de Tenake, siguió observando atentamente sin ser notado por él, devorador de hombres, el especialista en actividades de espionaje. Incluso si no me advirtieron sobre Elena-san, soy consciente de que no puedo recuperar mis poderes porque todavía no estoy al nivel de la bruja del infierno. Shizune era una cobarde. Ella no tenía el coraje de luchar contra el oponente que podría haber sido el devorador de hombres sin tomar ninguna medida. Y así, Lesia, quien probablemente no era el devorador de hombres, al final resultó de la verdadera. Fue una situación alarmante. Tu maestro volverá a la escuela de inmediato e informará a la directora y al presidente de la junta. Y tendremos una discusión después de eso. Tiene mi agradecimiento. Tendré un descanso en casa, he tenido suficiente por hoy. Honestamente, estoy cansada. Cuídate. Oh, casi se me olvida por último, Tenake aplaudió como si recordara algo de repente.
durante tu batalla con Arsabina-san. Sentí una mirada distinta a la mía observándote. Incluso te diste cuenta de eso. Shizune se sorprendió de nuevo. Jajaja, oh bien. Las miradas que sentí eran dos, pero ¿sabes quién podría ser? Para saber incluso el número de personas que nos miran, estaba más que sorprendida, estaba estupefacta. El nivel de habilidad para leer las presencias de Tenake parecía estar incluso más allá de los límites sobrehumanos. Shizune negó con la cabeza en negación y cambió de tema. La idea normal sería decir que 2 espías de la división rusa se están escondiendo. Bueno, eso suena bien. De todos modos, los maestros también discutirán contramedidas. Tenake asintió y luego desapareció como el viento usando Godspeed. Incluso cuando estaba a una velocidad ridícula, el aire no oscilaba porque no había sonido. Shizune dio el suspiro más largo y más grande de hoy y se agachó en el acto. Ella todavía tenía sangre fluyendo en la parte inferior de su pierna. Estaba rezumando y dolía. Sin embargo, la sensación de me alegro de que haya terminado así era fuerte, y sobre todo, tenía un sentimiento de orgullo. Era absolutamente necesario por el bien de Moroha determinar la verdadera identidad de Lesia. Moroha se estaba relajando en su habitación después de que regresó al dormitorio. Se estaba divirtiendo, conversando con su compañera de cuarto Maya, también conocida como Ángel Chan. Estaban sentados uno frente al otro en la mesa baja, tal como pensaba, las cosas dulces son para cuerpos cansados. Eso es lo mismo para mí, Disu. Abrieron mucho la boca y comieron con entusiasmo el chocolate contenido en un tocador y tomaron un sorbo de café instantáneo. Fue un regalo enviado por la directora de la escuela, y Maya quien lo recibió dijo podemos comerlo juntos si lo deseas. Era hora de la cena, pero siempre había espacio para el postre para los dos. Especialmente después de que Moroha fue apretado fuertemente en el entrenamiento de los Strikers. Por mucho que le gustara. Sí. Este con rayas verticales es sabroso. Hay mermelada de grosella negra en ella. ¿Cuál? Oh, este Nanodesu. Maya quiere comer también Disu. Aquí viene. Moroha puso el chocolate en la pequeña boca de Maya que se abrió indefensa. Maya lo masticó y puso una sonrisa angelical como si estuviera encantada. Como es demasiado pronto para que Maya lo pruebe, ya que tiene licor occidental, quiero que Moroha lo coma Disu. Ouka. Moroha abrió la boca y esperó, luego Maya lo obligó a comer el chocolate. Moroha aún no sabía sobre el sabor del alcohol, pero la amargura y la leve dulzura de los adultos estaban en completa armonía con el chocolate y lo comían con gusto, el buen sabor era como si se estuviera derritiendo en su boca. Pero el alcohol no es fuerte en absoluto. Maya no quiere intentarlo también. Voy a darle una oportunidad. Cuando la obligaron a comerlo de nuevo, las mejillas de Maya se tiñeron gradualmente con el alcohol mientras jugueteaban por un momento con esto es delicioso Disu. Su piel era tan blanca, casi transparente, que él podía comprenderla un poco. Jajaja, ya estás roja. Moroha, las mentiras son malas, eso es una mentira Disu. Jaja, lo siento. Aún así, fue demasiado pronto para Maya, no. Moroha asumió la postura de rezar y se disculpó con la rugiente Maya. Aquí, quita ese mal sabor. Oyo-sama. Y de nuevo, sostuvo otro chocolate entre sus dedos y lo extendió. Entonces el teléfono celular de Moroha hizo un sonido más rápido que Maya comiendo. Es Shizune no que ella tenía cosas que hacer hoy. Moroha contestó el teléfono mientras pensaba con recelo. Hola. Hola Moroha, estoy oliendo algo un poco dulce. Wow. Sería sorprendente si eso fuera cierto, pero es solo tu imaginación. El olor del chocolate llegó incluso al otro lado de la llamada telefónica. Imposible. Mientras Moroha soltaba una risita, Maya se acurrucó cerca de él y le hizo comer un chocolate que ella sostenía entre sus dedos. Por supuesto, la llamada continuó tal como estaba. Es solo el instinto de una mujer, bueno, si dices que es mi imaginación, entonces es así, ¿no? Sí, totalmente.
Moroha quería mojarse la garganta con café y buscó una taza con los ojos, y Maya, quien se portaba bien, fue a buscarla y le hizo tomar un sorbo. Por supuesto, la llamada continuó tal como estaba. Entonces, ¿qué necesitas? Moroha preguntó bastante indiferente, pero, tengo algo importante para hablar contigo, ¿podemos vernos ahora mismo? Inmediatamente agudizó sus ojos escuchando el tono de voz de Sisuno. La sabia Maya sintió el estado de ánimo y se fue en silencio. ¿Dónde quieres que vaya? Está bien si es, mi casa. Entendido. Me voy ahora mismo. Cuando terminó la llamada, Maya envolvió la taza parcialmente consumida y la metió en el refrigerador. Para beberla más tarde y no se desperdiciara. Hará frío en caso de que regreses en medio de la noche, Disu. También sacó una chaqueta del armario. Gracias, Maya. Te dejaré la cena, y por favor mantente a salvo, Disu. Sí. Si se hace tarde, entonces debes irte a la cama primero, ¿de acuerdo? Después de darle palmaditas a la cabeza de la inteligente Maya a su gusto, Moroha salió de la habitación. Ángel Chan lo miró mientras mostraba signos de vergüenza y se reía con asterisco. Tan pronto como llegó a la residencia de la familia Urusibara, Moroha fue conducido a la habitación de Sisuno. Parecía que el estricto presidente de la junta, quien había estado de buen humor últimamente, todavía estaba en la escuela, por lo que consiguió que un sirvienta lo guiara mientras se sentía aliviado. Sisuno estaba esperando sola en la habitación. Las cosas estaban presentes tal como siempre, pero la habitación parecía insípida. Sisuno estaba sentada al final de la lujosa cama con dosel. Ella trató de ponerse de pie usando una de las muletas. No te muevas desde allí. Entonces, ¿qué pasó? Moroha la detuvo nervioso. Cuando miró de cerca a Sisuno, vendajes estaban envueltos alrededor de su pierna derecha. Terminé lastimada en la noche. Fui tratada con healing las cicatrices no hace mucho, así que creo que mañana estaré curada. Esto es solo un poco de lo que he estado cuidando. Entonces, Sisuno levantó un poco la muleta. Eso espero, pero, tuviste cuidado. Moroha es amable, no, esto es felicidad. Sisuno golpeó el costado a su lado mientras revelaba alegría en su voz. Ella le estaba diciendo que se sentara en la cama con ella. Moroha obedeció mientras se sentía un poco vacilante. ¿Qué tan cara era esta cama? El cuerpo de Moroha fue atrapado adecuadamente por el colchón mientras él se hundía suavemente en él. Como no podía afirmar su presencia, sintió que estaba sentado en una nube o algo así. Y junto con eso, un dulce aroma se elevó suavemente. Frecuentemente olía este olor familiar. Era el olor de Sisuno. Ese fuerte olor le hizo cosquillas en las cavidades nasales con un rasgo distintivo. Moroha inconscientemente se puso rojo y se rascó la cabeza. ¿Qué es lo importante? Debido a que no era bueno para su salud mental estar en silencio, cambió a un estado de ánimo rígido en contra de su voluntad. Sabe Moroha sobre él, devorador de hombres, de la división rusa. Sisuno parecía estar presionada también, ella inmediatamente lo siguió sin burlarse de él con su tono de voz habitual. Moroha buscó en su propia memoria y giró el cuello hacia la izquierda y derecha. No, eso aún no ha salido en clases, no. No estaba familiarizado con la situación de la organización del Caballero Blanco porque no había reunido información con entusiasmo. Es un asesino notable y el guardia más fuerte que tiene la Emperatriz del Rayo. Ese es un Xavier, no, un Xavier que mata gente. Sí, es terrible, no. Ya sabes que la Emperatriz del Rayo ruso reina y mantiene a sus subordinados con poder y miedo, no. Sí, lo sé. Me hiciste enterarme de esa persona irracional cuando estábamos en el campo de entrenamiento de verano. Había mucha gente que no estaba satisfecha con la forma violenta de hacer las cosas de la Emperatriz del Rayo, incluso entre los Xaviers de la división rusa. Pero los que lo declararon fueron purgados sin excepción. Además, es bien sabido que la Emperatriz del Rayo no perdona los errores de sus subordinados y son purgados una vez que han fallado en su misión. Pero la Emperatriz del Rayo misma no lo hace, son asesinados por ese devorador de hombres, ¿verdad? Moroha hizo una pregunta y Sisuno asintió con una mirada tranquila. Así es, pero si sus oponentes son Xaviers,
Eso no significa que lo hagan de manera segura, no, o ese, devorador de hombres, es un tipo tan fuerte. Su rango es desconocido. Pero es un Shirogane que se especializa en la lucha contra los Saviors. Algo en concreto. Tiene un escandaloso origen. Se llama Leprasan. Es una espada invalidante y transformadora que se come el maná y el prane en los alrededores. Ciertamente, es indignante, Moroha silbó y desistió de hacerlo porque fue grosero. Los Shiroganes podrían demostrar su valentía sobrehumana utilizando prane. El Kuroma podría causar un fenómeno sobrenatural usando maná. Sin embargo, si esa espada maldita terminara invalidando tanto el maná como el prana cuando tenían que luchar contra el devorador de hombres, todas las técnicas de luz no eran utilizables y todas las artes oscuras eran inútiles. Moroha continuó haciendo preguntas mientras se sentía un poco sorprendido. Ese, devorador de hombres, no se come su propio prane con la espada maldita, ¿verdad? Si ese fuera el caso, entonces el juego sucio era juego sucio. No había Kuroma o Shirogane que pudieran derrotarlos. Así es como se ve, pero no. Sin embargo, la capacidad de invalidación de la espada maldita se puede activar y desactivar como un interruptor por medio de la voluntad del propietario. Mientras está encendida, comerá indiscriminadamente todo el prane y maná en los alrededores. Y así, el prane del devorador de hombres será invalidado y comido. Y si está apagado, entonces el devorador de hombres y el oponente con el que están luchando pueden usar maná y prane, ¿correcto? Sí. Sin embargo, incluso si está apagado, el maná y el prane que son tocados directamente por la espada se anularán, por lo que es necesario tener cuidado con eso. Moroha, quien lo escuchó, lo simuló en su cerebro. Por ejemplo, digamos que el devorador de hombres fuera cortado usando Godspeed. Debido a que el oponente podía usar prane, entonces la habilidad de la espada maldita estaba desactivada. Si bien eso es un alivio, se convertirá en algo serio para ellos y tratará de defenderse usando Kongotsu. Tan pronto como la hoja de la espada maldita los toque, se comerá el prane de ese lugar y cancelará el Kongotsu y el resultado será que su carne se cortará. Es una espada perfectamente molesta. Reconozco que esa persona es un experto en combate cuerpo a cuerpo. Como también es un asesino no identificable, de todos modos es imposible tratar con él si esa habilidad se usa de repente y por primera vez. Shizuno dijo algo ridículo con cara seria. Incluso si no es identificable, porque Shizuno lo conoce. Simplemente alguien que conozco me contó sobre él. Sin embargo, recibí una advertencia para no decir demasiado. ¿Quién? AJ, ¿te acuerdas de ella? La mano derecha de Sir Edward. Oh, esa persona. La cara de la bella sirvienta San que lo fulminó con los ojos de miedo cruzó por su mente. Hace mucho tiempo, la emperatriz del rayo envió al devorador de hombres para hacer una prueba preliminar de Sir. Como cruzó espadas con él una vez, Sir y su ayudante cercano parecían saber sobre la habilidad de esa espada maldita. Pelearon, y el resultado fue un empate. Sí, pero lo entendiste bien, Moroha. Era una historia simple de entender si lo pensabas un poco. Se podría decir sí, pero él es el monstruo Edward, pero si se invalida el prane, entonces no podría luchar. Sería difícil levantar esa enorme cosa. Pero Edward tenía una armadura trampa llamada Silver y Argusten. Debería ser imposible para él, devorador de hombres, quien estaba en un estado de no poder usar las técnicas de luz porque la habilidad maldita estaba activada, poder perforarlo. Ese fue el resultado de un plan idiota donde no había forma de que se derrotaran entre sí. Sin embargo, Edward también tiene la culpa aquí. Si él supiera cosas sobre él, devorador de hombres, no debería hacer un anuncio oficial en lugar de tener todo para él, no disminuiría con ello el número de víctimas asesinadas por el asesino no identificado. Hay razones por las que no puede hacer eso. Porque es un problema político. Quiero escuchar. Cuando escuchó política, Moroha se desinteresó por un instante. Pero la curiosidad fue mayor esta vez. La organización del Caballero Blanco es una organización basada en habilidades. En la medida en que los fuertes son venerados por los que los rodean.
En otras palabras, los muy fuertes y, reconocidos por su entorno, ciertamente son el poder y la autoridad en la organización del Caballero Blanco, no. Ajé, lo entendí de inmediato. Estaba cuadrando porque era un problema político. Si se supiera que la división rusa tiene un asesino terrible que puede invalidar tanto el prane como el maná, entonces todos temblarían de miedo y la influencia de la división rusa se haría más fuerte. Cierto. La emperatriz del rayo tiene un asesino no identificado para la purga de sus subordinados. Si no lo hacemos público para que no genere miedo concreto, eso ayudará a Sir Edward. Punto. Qué mal y malvado mundo de los negocios, ¿eh? ¿Cuál haría que la otra parte se sintiera asustada y fuera la vencedora? Moroja entendió que la organización a la que pertenecía era como una yekuse, estaba muy preocupado por eso. Pero entonces, ¿no sería mejor para la emperatriz del rayo anunciar en gran medida la identidad real del devorador de hombres? Si tal peligro está en la división de Rusia, ¿no sería emocionante que una gran cantidad de esos tipos conmocionados puedan aparecer? No. Porque si tal hecho se propagara, las personas que piensan, ¿no crees que ese devorador de hombres es más fuerte que la emperatriz del rayo? Definitivamente aparecerán, ¿no crees? Cualquiera sea el hecho, es inevitable que llegue a las esquinas de la boca de las personas como chismes o argumentos, ¿no? Ah, tienes razón. Ahora entiendo. Desde el punto de vista de la emperatriz del rayo, la división rusa los está haciendo sentir asustados cuando no deberían estar asustados, sin embargo, no se está burlando de sí misma al poner el carro delante del caballo. Sí, lo está. Para una mujer que reina con poder y miedo, no podía pasar por alto un factor que terminaría haciendo que su verdadera fuerza fuera más sospechosa, aunque fuera un poco. El asesino no identificado da miedo. Pero no es tan aterrador como la emperatriz del rayo. Es importante hasta cierto punto continuar haciéndoles creer así. En cuanto al resultado, se convirtió en una decisión política, donde era más conveniente para Edward y la emperatriz del rayo que el devorador de hombres permaneciera sin identificarse. Los dos sabiers de rango S no tuvieron más remedio que tener cuidado al manejar eso. Cuánto de un ser excepcional y aterrador era. Moroja conocía bien a este devorador de hombres. Un sirviente trajo té negro a la habitación y los interrumpió por un pequeño intervalo. Como sentía que Moroja quería tomar té dulce, estaba feliz de haber preparado mucha leche. Lo vertió en la taza con un impulso que era un desperdicio para no verterlo todo y lo probó agradecido. Sin duda, era una buena hoja de té. No importaba cuánto se diluyera con leche, su aroma suave no se perdía. Moroja, quien tomó prestado el poder de la dulzura y el aroma, trató de calmarse, especialmente su corazón. Si no lo hacía, sentía que terminaría sintiéndose nervioso. Pero no puedo evitar apartar mis ojos de la realidad mientras pueda, no podía darse el lujo de dejar la conversación interrumpida como estaba. Todavía no había escuchado el núcleo del asunto de la charla importante de Sisuno. Él ya tenía una idea aproximada de lo que era, y eso definitivamente se estaba convirtiendo en una charla poco interesante. Moroja se decidió y bebió un último sorbo. Puso la taza para dos en la bandeja y la movió a un lado, luego se sentó en la cama junto a ella. Entonces, ¿hay alguna razón por la que me dejas escuchar una y otra vez esa charla sobre el devorador de hombres? Instó a Sisuno al corazón de la charla involuntaria. Sí, Moroja, escucha con atención. Sisuno corrigió su postura de asiento desde el modo de descanso pequeño. Hizo una pausa por un momento, y a partir de ahí, dijo con voz tensa. Elena-san es ese devorador de hombres, punto. Moroja, cuya suposición acertó, parecía que estaba masticando un insecto amargo. ¿No es eso un error o algo así? Deseaba que así fuera, para confirmarlo y aferrarse a una esperanza. Por otro lado, la parte fría de su cabeza estaba planteando una objeción. Todo sobre el comportamiento de máquina de Lesia, sus movimientos sin desperdicio, se podría inferir que ella era la dueña de altas habilidades de combate como un soldado experimentado. Si bien era un sabier, señalaba el significado de que estaba entrenada expresamente en técnicas de lucha que no dependían de las técnicas de luz. ¿Había necesidad de eso?
Si hubiera un momento en que activara la habilidad de la espada maldita y si estaba pensando en necesitar técnicas para luchar con su cuerpo, entonces tendría que explicarlo adecuadamente. De hecho, el análisis de Moroja dio en el clavo. Si bien el pensamiento era hasta ese punto, estaba claro. No es un error. Recibí una confirmación hoy. Sin embargo, la respuesta de Sisuno fue completamente inesperada. Fue tan asombroso que estaba realmente sorprendido. Desafié a Elena-san a una pelea y probé su espada maldita con mi cuerpo. Moroja movió los ojos por reflejo y miró a la pierna derecha de Sisuno envuelta con una venda. Ser atacada por Lesia de repente, todo por actuar precipitadamente. El precio por eso fue una herida. ¿Tú qué, con ella? Terminó molesto y enojado con su voz. En contraste, Sisuno estaba tranquila como si nada hubiera pasado. Era una cara genial como una máscara de Nou que no provocaba ninguna emoción. ¿No escuchaste lo que dije? Traté a Elena-san como un enemigo, e incluso la reté a una lucha por mi cuenta, ni siquiera el gentil Moroja puede perdonarme, no. Ella lo dijo como burlándose de él. Rechazaste esto antes, pero no me equivoco, ¿sabes? Cuando pensaba que la división rusa es el enemigo. Lo decía como si tomara la ofensiva. Mientras Moroja dejó caer los ojos en la parte inferior de la pierna de Sisuno, Sisuno guardó silencio por un momento y continuó hablando voluntariamente. Incluso Elena-san miró a Moroja con una cara encantadora, suficiente. No lo haré, escucharás hasta el final. Estoy diciendo que es suficiente, Sisuno. Moroja levantó la cara. Sisuno hizo que su boca se pusiera rígida, mirando esa expresión facial que estaba suspendida allí. Ella desarrolló una grieta en su máscara Nou. Hasta ese punto, donde ahora tengo una cara sombría, pero Moroja no podía permitirse el lujo de tener una cara tierna. Acortó la distancia con la adyacente Sisuno. Sisuno escapó un poco como si se asustara. Moroja volvió a acortar la distancia. Lo repitió hasta que Sisuno fue acorralada con una esquina de la cama con dosel. Estiró su mano derecha hacia la cabeza de Sisuno, quien puso todo su cuerpo rígido. Y la abrazó en sus brazos. A sus mejillas. Y dicho, poniendo un torrente de emociones en ello. Me alegra que estés bien. El cuerpo de Sisuno se crispó debido al suspiro de alivio de Moroja. Entonces, Lesia es el devorador de hombres. Sin embargo, estoy muy feliz de que haya sido una herida de este grado. No estás enojado, por lo que hice. Enojado, claro que lo estoy. Moroja puso ambos brazos sobre la espalda de Sisuno y la abrazó lo suficientemente fuerte como para romperla. ¿Por qué hiciste algo tan horrible? No tienes que responder. Después de todo, hiciste esto absurdo por mi bien, ¿verdad? Aceptaste el papel del villano e incluso ahora eres un bribón que intenta hacerme enojar. No lo entiendo, ¿en qué estabas pensando? Moroja la enfrentó y la abrazó con fuerza, poniendo aún más fuerza en ello. ¿Cuántas veces te he dicho que tu interferencia no es necesaria? Si algo te sucediera, entonces ¿qué debería hacer? Digo de antemano que estaría perplejo, ¿sabes? El aumento y el flujo de sus emociones continuaron mientras frotaba su mejilla sobre la de ella, moviendo su cuello hacia la izquierda y hacia la derecha muchas veces. Esto no fue un sermón. Si crees que soy importante para ti, atesórate. Esto fue solo un reproche. Entiendo. Lo siento. No pudo decir más palabras, simplemente siguió abrazando el esbelto cuerpo de Sisuno con todo su corazón. El cuerpo rígido de Sisuno se estaba relajando en los brazos de Moroja. Se derramaron gotas calientes y se deslizaron en el espacio entre sus mejillas pegadas. Podía escuchar una pequeña voz que parecía desvanecerse en su oído. Lo siento, Sisuno se disculpó. No solo su voz, su cuerpo también estaba temblando. No me disculpo por haber atacado a Elena-san, incluso si me lo dices, no voy a dejar de interferir con su enfoque hacia ti, seguro que eres una chica obstinada, Pero, lamento haberte hecho preocuparte por mí, eres realmente obstinada. Moroja cambió la cantidad de fuerza de los brazos que la abrazaban. La abrazó con fuerza,
pero amablemente. Estaba frotando la pequeña espalda de Shizuno. Al parecer, Shizuno no quería que la viera haciendo algo como llorar. Asterisco sniff asterisco, asterisco sniff asterisco, estaba sollozando mientras intentaba calmar su voz. Moroha fingió no darse cuenta, siguió frotando su espalda en silencio. Hasta que Shizuno se calmó. Todo el tiempo. Y luego, esperó hasta que el espacio entre sus mejillas pegadas estuviera completamente seco y declaró resueltamente. Incluso si Lesia es el devorador de hombres, nada cambia para mí. Si Shizuno era obstinada, entonces Moroha también lo era. No puedo imaginar que sea una mala persona desde el fondo de mi corazón. Y después de pasar un día entero con ella, pensé eso cada vez más. Eso, puede ser cierto. Cuando pensó que vendría una fuerte oposición allí, Shizuno estuvo de acuerdo con una voz frágil. Ella estaba hablando de diferentes maneras durante la batalla. En ruso. Pensé que no podía entenderlo, pero afortunadamente pude, ¿sabes ruso? Sin embargo, al nivel de una simple conversación diaria. Moroha la admiraba con todo su poder. Había oído que la familia Urusibara era exigente con la disciplina y los logros, pero pensar que ella hablaba otros idiomas con fluidez. Como te estoy diciendo lo que pesa en mi mente, intentemos investigarla un poco. ¿Quién era el tipo que estaba construyendo una fundación en Rusia? Hey, no estás metiendo tu nariz en otra cosa extraña otra vez. No haré cosas peligrosas la próxima vez. Lo juro. Lo prometo. Si lo rompo, no te preocupes por no volver a hablarme nunca más. Shizuno insistió poniéndose seria. Sin sentir una pista de que estaba mintiendo, y aunque él la dejaba hacer lo que quisiera, puedes prometer también que no harás ninguna interferencia extraña con respecto a Lesia. Moroha le hizo prometer una cosa más con un tono de voz duro. Entendido. Acabo de jurar que no haré nada peligroso. También dije ya que no me voy a entrometer con Nii-san, la directora de la escuela. Y que también he dejado a Elena-san en manos de Moroha. Moroha estaba satisfecho y asintió grandemente. Estaré ausente de la escuela a partir de mañana. Durará un tiempo debido a la mala actuación de mi disputa personal que para todos los demás se conocerá como, obligada a quedarse en casa, punto. Durante ese tiempo, tenía la intención de buscar lo que pesaba en su mente no hace mucho. Te sentirás solo, Moroha. Bueno no, porque no es que no tengamos llamadas telefónicas, ¿verdad? Pero no te veré directamente, ¿no es eso muy triste? Shizuno salió del abrazo de Moroha. Inmediatamente después, se enfrentó a la cara de Moroha desde el frente. Sus ojos estaban un poco teñidos de rojo porque estaba llorando hace unos momentos. Mientras pensaba en tal cosa, fue besado de repente. El ataque sorpresa fue un ataque sorpresa. Los suaves labios de Shizuno se presionaron estrechamente contra los de Moroha y su lengua viva trazó con encanto el límite de los labios superior e inferior de Moroha que estaban cerrados. Trató de huir sorprendido, pero Shizuno lo abrazó, fue capturado por lo que no pudo hacerlo. Fue devorado con avidez por sus labios, hasta que estuvo satisfecha. Como no te veré por un tiempo, tuve que besarte por ese tiempo. Shizuno dijo despreocupadamente después de separarse de los labios que había disfrutado. Realmente lo dices como si fuera una demanda natural. Eso parecía un acuerdo entre Moroha y Shizuno donde era absolutamente necesario besarse regularmente, no. Está bien pedir dormir juntos por un tiempo. Shizuno golpeó el centro de la cama con una cara indiferente. Moroha recordó que estaba sentado en una cosa impensable una vez más y su rostro se calentó. Voy a volver ahora. Maya me está esperando, cenaré en el dormitorio, también hay un programa de televisión que me gustaría ver y de todos modos tengo cosas que hacer, así que volveré ahora mismo. Se escapó al frente de la puerta con un golpe hacia atrás mientras enfrentaba a Shizuno y levantaba la mano. Se despidió apresuradamente y escapó al pasillo. Cuando bajó voluntariamente las escaleras desde el segundo piso donde estaba la habitación de Shizuno, se encontró con un mayordomo con un ruido sordo. Aimura-sama, te estaba buscando. El dueño de la casa volverá bueno, no quiero ver al presidente de la junta, ¿sabes?
Moroja corrió a su lado como el viento, atravesó la entrada y salió de la mansión. Se puso la chaqueta que había traído y corrió rápidamente de regreso a casa. El viento nocturno de principios de otoño se sentía genial. Su cuerpo, que terminó sintiéndose caliente debido a alguien, se estaba enfriando.